Es el 40 aniversario de Ferris Bueller's Day Off, protagonizada por Matthew Broderick, y hoy hablaremos también de la película Election, o como se llaman en México, o como se llamaron en México en su estreno comercial, Un experto en diversiones y La Trampa. Bienvenidos a Crossover. Esto es Crossover. Dos películas, una temática y 1000 razones para debatir. Con Iván Morales y Charlie del Río. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Crossover. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Qué gusto saludarte, Ivanovich. 1,000,000 de gracias por la recomendación de dedicar este podcast Crossover a Un experto en diversiones. Una película que nunca había yo vi. escuchado ese título en español. Es el primer título con el que yo conocí la película porque cuando estaba en los pasillos afuera del cine Agustín Lara, que dan hacia Avenida, o que daba hacia Avenida Patriotismo, donde hoy hay una tienda, un súper que ha cambiado tantas veces de nombre que no sé cómo se llama ahorita, en Mixcoac, entre Patriotismo y Revolución. Ahí estaba dando hacia Patriotismo el cine Agustín Lara, donde también vi en su momento Star Wars, llamada en aquel entonces La Guerra de las Galaxias. Ahí vi el póster de Un experto en diversiones, donde estaba acostado Matthew Broderick viendo hacia el cielo sobre el cofre de un coche, y yo decía, ¿cómo se es un experto en diversiones? ¿De qué tratará un experto en diversiones? Cuando los pósters anticipaban los trailers por meses, tenías que empezar a imaginarte, y las lobby cards también, pero en ese caso fue el póster. Me llamó mucho la atención la película, y cuando la vi, que salí encantado, y cada que la he vuelto a ver, la he disfrutado plenamente en distintos momentos de vida. Hoy que la volví a ver, creo que más que nunca, muy bien el momento, ahorita que pues los que vemos el mundial estamos así de capa caída, porque ya descalificaron a México, varios países que lucharon hasta el final ya no están y tiene uno su corazoncito apachurrado. Es una gran película para sentirse mejor, sumamente divertida, plagada de referencias culturales, y bueno, así es como la conocí originalmente. Ferris Bueller's Day Off es el título original, dirigida y escrita por John Hughes. Y también recomendaste Election para poder platicar de dos películas y poder hacer un crossover, pero no nada más tienen en común al actor protagónico. Las películas parecen ser un espejo siniestro de la realidad a la que te puede llevar la vida en diferentes momentos y en circunstancias aparentemente similares, ¿no? Ahorita vamos a poder desentrañar todos esos pequeños detalles que tienen ambas películas, pero bueno, Election o La Trampa, que es como se llama en español, esa no la había visto. Ya me habías tú platicado de esta película de Alexander Payne varias veces, y a mí me pasó desapercibida cuando se estrenó, y a pesar de que he visto varias películas de este director y guionista, la verdad es que no le había entrado a Election hasta ahorita que me sentí y vi forzado por la recomendación, y bueno, qué manera de empatar entre ambas. A mí Election es una película que siempre me ha gustado mucho desde la primera vez que la vi. Es también una más de este increíble año 1999, que ya se ha dicho, se han escrito libros, bueno, al menos un libro, no voy a hablar en plural, al respecto de la cantidad de la cantidad de películas clásicos que se estrenaron ese año. A mí Alexander Payne es un director que me gusta muchísimo. No puedo pensar en una película de él que no me haya gustado. Entonces, pues sí, yo sí, cualquier oportunidad para hablar de ella es buena. Ferris Bueller, me rehúso a llamarle un experto en diversión. ¿Y cómo dijiste que era Election? La trampa. La trampa. Porque elecciones no existe. Ok. Sí. Y porque en las elecciones nunca hay trampas. Ajá. Pero no hay otra película que se llama La Trampa. Siento que hay otra que es. Hay como 10,000 películas que también se llaman La Trampa. En serio. Si buscamos aquí, podemos encontrar 5. Pero estoy pensando en una muy específica. Luego veo cuál es. Ferris Bueller, según yo, una con Sean Connery y Catherine Zeta-Jones se llamaba La Trampa. Sí, creo que ese es.
Creo que eso me sonó. Ferris Bueller yo la he visto varias veces. Bueno, no tantas como tú, como 3 nada más. La primera vez que la vi fue en este famoso maratón universitario en el que me puse a ver clásicos. Yo lo que hacía mucho es agarraba directores o actores, actrices y me veía toda su filmografía. Entonces vi todo John Hughes, pues prácticamente una después de la otra. Y es una película que me gustó, no tuvo el impacto en mí que tiene para ti. Creo que tiene mucho que ver con la época en la que la ves. Y hablando de eso, al contrario de lo que me pasó con Breakfast Club, mira, fíjate, The Breakfast Club y Ferris Bueller para mí van así, porque The Breakfast Club cada vez que la veo me gusta más, y ahora que la vi, sí, mi pensamiento durante toda la película fue, hay una edad correcta para ver esta película, y la que tengo no es, porque sí, la verdad, sí me sentí ya, pues ya fuera del target. En primera, porque están haciendo estupideces. En segunda, porque genuinamente estaba preocupado por las cosas que deberían estar preocupados. No, sí siento que no, que estaba yo, sí, en una onda muy diferente, porque sí creo que hay una edad correcta para verla. Y la que tengo no es. Pero está padre. O sea, sí, no es una película que crea que está fea, nada más. Sí creo que a los 44 a lo mejor ya, si no ya no va a pegar tanto. O sea, me estás diciendo que le estás viendo en la etapa Grinch de tu vida o en la etapa de madurez y seriedad, donde todo lo ves ya con exceso de responsabilidad. Que bueno, tanto, por supuesto, sí, tanto que tanto que me da miedo volver a ver Superbad, porque Superbad, esa sí la tengo así en mi corazón y la amo. No sé cuándo fue la última vez que la vi, pero me da miedo volver a verla y que ya diga, ay, pero estos niños no. No, yo tiene menos de un año que la volví a ver y me sigue pareciendo sumamente divertida. Okay. Y lo mismo pienso de Ferris Bueller, o sea, por alguna razón, a ver, debo decir, o sea, por supuesto, sí hubo un momento y tal vez haya sido la primera vez que la vi. O sea, definitivamente en aquellos tiempos, mi personalidad, y a la fecha sigue siendo, mucho más del estilo del personaje de Cameron, interpretado por Alan Rock, que el de Ferris Bueller. Mucho más identificado con la hermana, que dice, o sea, ¿por qué hay gente que hace lo que quiere y no le pasa nada? Sí. Que con el propio Ferris, interpretado por Matthew Broderick. Así pero conforme han ido pasando los años, he ido apreciando, entendiendo y disfrutando esa ligereza, esa fantasía de la pinta perfecta. O sea, todo lo que hicieron en esa pinta no da tiempo ni en una semana de vacaciones. Sí, o sea, eso está. Eso es, no, ir a museos, partidos de béisbol, desfiles por días nacionales, o sea, no da tiempo, humanamente no da tiempo. El partido de béisbol es el único que sí dije, ¿por qué hay un partido de béisbol a la mitad de un día laboral normal? ¿Y por qué está lleno? Pero además también hay un desfile. Entonces, sí, pero pon tú que ese va, pero el béisbol sí, pero... Sí, pero es que ese es el asunto. A ver, dentro de las películas en las que está involucrado John Hughes, en este caso como director y guionista, pero en otras como Home Alone, que es el guionista, nada más, esas dos películas para mí son lo más cercano a una caricatura. Sí, a una caricatura tipo Warner Brothers, donde puede pasar cualquier cantidad de cosas y donde vas pasando como el Coyote y el Correcaminos de un sketch al otro, de una viñeta a otra, y pues inclusive podrían ser intercambiables. Tú pones las escenas tal vez en diferente orden de lo que hacen en la ciudad y da igual, ¿no? Entonces, lo interesante y lo divertido es eso, es el desparpajo que tiene y es la explosión de esa fantasía de liberación, justamente porque además, digamos que la película tiene su carnita y tiene sus pequeñas reflexiones. Y te lo dice Ferris Bueller a cuadro, porque él rompe la cuarta pared y constantemente habla hacia la cámara.
Bueno, prácticamente de principio a fin de la película lo hace. Estaba en un momento de su vida en el que ya su siguiente verano será de trabajo, su siguiente etapa será de universitaria, se va a separar de amigos, de familia, de novia, y hasta ahí llega ese momento, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿por qué no apreciarlo con un día como estos? Pero creo que nos estamos adelantando. Vamos a platicar de Ferris Bueller, una película de John Hughes de 1986 que está llegando a su cuarta década de existencia desde que se estrenó y que trata de eso que estamos comentando, de un jovencito universitario de un suburbio de Illinois, en las afueras de Chicago, que pues desafía toda autoridad paternal, maternal, educativa, escolar, familiar, social, para hacer lo que se le venga en gana un día que decide hacerse el enfermo y pasársela bien con su novia y con su mejor amigo. A mediados de los 80. Una película que me parece que en ese sentido también es un poquito emblemática de la época. Creo que tiene otros detalles que son muy bonitos, Ivanovich, como la estupenda selección musical que tiene la película y la muy acertada forma de integrarla a cada uno de los momentos de ella. Con ese simple interés de comedia, que sería utilizar el tema de Mi Bella Genio, nada más para hacerte el simpatiquito, o el de Star Wars, cuando un par de ballet parking se llevan un coche de lujo a darle un paseo, ¿no? A toda velocidad por la ciudad, lo que en inglés llaman un joyride. Sí, creo que la forma en la que la describiste como una caricatura creo que es bastante acertada. La película no es una película que haya que tomarse muy en serio. Definitivamente sí tiene estas como reflexiones que dices, están muy in your face, o sea, justo el personaje te lo dice, pero no es algo que se sienta forzado, vaya, o sea, sí están in your face, pero no se siente que las metieron a fuerza, se siente que es parte como de la propuesta discursiva de la película. Creo que cuando llega el momento o el momento más serio de la película, lo resuelven bastante bien, sin olvidar nunca que estamos dentro de una comedia, dentro de una caricatura, como bien lo mencionas. Entonces, a mí sí me parece que funciona muy bien, pero sí creo que personalmente me gustaría un poquito más de... sí, o que se vaya más hacia la caricatura, más que pasaran cosas un poco más extraordinarias, más fuera de la realidad, o un poco más a la Breakfast Club, con un poquito más matizada y seria, personalmente, pero la película como está, creo que funciona bastante bien, y sobre todo, lo que decías es que está cumpliendo 40 años y sigue sobreviviendo, sigue funcionando, a pesar de los comentarios que pueda tener, no es una película que yo diga, no, ya no funciona, tírenla, o no hay que verla. Creo que definitivamente es algo que tienen que conocer, y por eso me gusta que estemos platicando de ella, porque sí creo que luego tenemos muchos escuchas que son más jóvenes, y hay que recuperar estas películas que, a final de cuentas, pues John Hughes es un cineasta que inventó al adolescente en el cine, ¿no? Antes de él, las representaciones de adolescentes en el cine eran pues muy diferentes, no eran tan realistas, digamos, ¿no? Tenemos El Graduado o American Graffiti, que como que medio empiezan, pero en términos generales no habíamos visto adolescentes así hasta John Hughes. Entonces, creo que vale mucho la pena ver como el legado que nos ha dejado. Adolescentes, además diría yo muy en particular, de un contexto no muy particular, la década de los 80s. Claro. Porque no solamente los retrató, sino que los inventó una forma de ser adolescente en los 80s para la televisión y para el cine estadounidense, Ivanovich. Televisión y cine estadounidense que es consumido en todas partes del mundo, ¿no? Habrá cosas con las que no haya forma de que nos podamos identificar, las prepas ni las secundarias en México tienen lockers
ni los muchachos están cambiando y saliendo de clase cada que se acaba una hora de clases, ¿no? Normalmente estamos en periodos pues más de corrido, no hay este tipo de cuestiones de locker. Sí, Ivanovich. Que el otro día me enteré, antier, me enteré de eso que acabas de decir, porque yo estudié la prepa en el TEC y en el TEC sí cambiábamos de clases y de Okay. salones. Entonces, yo me acabo de enterar que eso no sucede en México. Sí. Yo estudié en México, el TEC es de México. Sí, claro, pero digo, estás hablando de una preparatoria privada, que es además parte de una universidad. Hay ciertas universidades que tienen preparatoria y que ya impulsan que sus estudiantes de prepa ya empiecen a jugar un poquito con ese formato Sí. que es más universitario. Aquí, o sea, hay muchas escuelas que ya han adoptado varias cosas. Ya hay escuelas hoy en día, 2026, en México, que sí tienen lockers y que sí tienen porristas o cheerleaders, ese tipo de cuestiones, ¿no? Este ámbito también de lo mucho que se impulse el deporte y de que tengan una gran cancha de básquetbol que sí sirve simultáneamente para hacer una especie de salón de actos, y afuera tienen una cancha completa de fútbol americano. O sea, no es el común, ¿no? Sí, no. Que sí lo es en Estados Unidos. Sí son así. Sí. ¿No? Entonces te crea un imaginario, eso es lo que quería yo decir. Te crea un imaginario colectivo que terminas compartiendo con el resto del mundo. Pero sí. Al retratar adolescentes en sus películas, digamos que en cada una va tomando como una reflexión o una inquietud distinta, ¿no? En 16 Candles, la preocupación de la protagonista era si iba a pasar inadvertida el día de su cumpleaños 16. En The Breakfast Club, o El Club de los Cinco, como se llamó en México, la preocupación de los personajes es que alguien los comprenda, porque cada uno tiene un estilo de personalidad completamente distinto de los 5 protagonistas, que son más complejos de lo que ellos mismos creen, pero que todos tienen tanto problemas en su familia como en su vida social, como en su vida académica. Uh-huh. Y a través de este castigo que están viviendo, pues aprenden a conocerse y a reconocerse, que me parece que podría ser lo interesante. Y en Ferris Bueller está un poquito este asunto de, ¿no? ¿Cómo decides vivir tu vida? Al menos el momento que estás haciendo. Y en ese grupo de películas, al hablar de este aspecto caricaturesco, sí termina siendo la más satírica de todas. Celebra el tiempo libre, la amistad, la música, el arte, la forma de improvisar, de qué manera te vas a comportar, ¿no? Dándole validez a esa forma de ser. Y este aspecto de Ferris es completamente distinto al de su mejor amigo, que tiene una posición económica un poquito superior. La de Ferris no es para nada desacomodada, ¿eh? O sea, su hermana tiene un coche deportivo, su papá tiene un Audi, la mamá y el papá trabajan, tiene una casa enorme en los suburbios, pero su papá colecciona coches, por ejemplo, ¿no? El papá de Cameron, que es interpretado por Alan Rock. Pero tiene una situación súper compleja con su papá, porque aunque nunca lo conocemos, nos queda claro que es un individuo ridículamente estricto y que lo tiene sometido. Y para Cameron es mejor hacerse el enfermo para no salir, no socializar y no ver a nadie, que lo que hace Ferris, que es divertirse, y que Ferris lo invita a este día de pinta, que es como se pudo haber llamado en México, un día de pinta. Sí. En lugar de el día libre de Ferris, para no distraerlo de esa, pues de esa situación que la verdad es un poquito provocarlo, ¿no? Hasta ahorita que mencionaste que nunca conocemos al papá de Cameron, acabo de caer en cuenta que nunca conocemos al papá de Cameron. Ni a la mamá, a nadie. Sí, claro, pero el papá es como muy dominante, o sea, sí. Claro. Y si sientes que lo has... Y está presente en la película, aunque nunca aparezca. Ajá.
Sí, es ¿no? muy chistoso eso. Hay Sí. un momento en el que van a la torre, a lo que en su momento era el edificio más alto del mundo, y se asoman del mirador y dicen, por ahí está mi papá. Sí. ¿No? Hay uno, se ve todo tan chiquito, como hormiguín, no, y él dice, por ahí está mi papá. Eso es en lo que él piensa, ¿no? En lugar de disfrutar la vista, o como dice ella, mira, todo parece que no hay problema desde aquí. No, el de él, por ahí está mi padre. Entonces sí está ese personaje que ¿cómo se dice? Que necesita esta catarsis y que la vivirá de una forma, la verdad que no pensaría yo hubiera sido la más previsible, Ivanovich. No sé a ti qué te parezca, porque termina, ya había roto las reglas, digamos, siguiendo los consejos de Ferris, pero llega un momento en el que él tomó una decisión y va un poquito más allá. Sí, pues ya que se rompió un plato, ya rómpelos todos. Eso es básicamente lo que hace. La otra cosa que yo quería mencionar es esta subtrama, se me hace muy bonita, es muy boba, de que toda la escuela está muy pendiente de la salud de Ferris, porque se empieza a correr el rumor de que no fue a la escuela porque estaba enfermo, y se empieza a crecer esta idea de que está enfermísimo, entonces ya están recolectando dinero. En la torre aparece este título que, más bien, esta frase que después sería el nombre de una banda muy popular de los 90, Save Ferris. Salvemos a Porque, Ferris. porque lo quieren, ¿no? Salvar de esta enfermedad. Me gusta mucho esta trama porque nos deja saber que en efecto todo mundo ama a este personaje, que en otro tipo de películas no todo mundo amaría. Normalmente esos personajes que son como el Bart Simpson tienen sus enemigos, tienen los que son populares pero por ser bullies, como Charlie Sheen que sale por ahí, o como... Ajá. Sí tiene sus enemigos, pero me gusta mucho que este güey de verdad sí es amado por todos, es un Bart sin su Nelson, entonces eso me gusta mucho. No, pero tiene por supuesto que tiene sus villanos, su hermana, su más grande detractora, y el profesor de la escuela que lo quiere cachar porque él está evadiendo todo el tiempo este sistema burocrático escolar. Entonces, claro, pero las figuras de autoridad no cuentan, todas son malas. No, pero la hermana no es figura de autoridad. Bueno, ¿no? Ella sí cuenta, está bien. Y ahorita que estás mencionando este asunto, la ausencia de los padres, sí, de repente es como un tema en las películas de John Hughes. En Sixteen Candles, ¿no? La mamá no está, el papá se le olvida el cumpleaños. En The Breakfast Club, los papás van y los avientan a la escuela a su día de castigo. En Ferris Bueller nunca vemos al papá de Cameron, y en Home Alone pues se les olvida el chamaco en casa, ¿no? Entonces, curiosamente, hay por ahí ese pequeño tema, Iván. Fíjate que, o sea, qué interesante lo mencioné, no lo había pensado, pero ahorita que lo pienso, o sea, sí está definitivamente el comentario de los papás desentendidos, pero creo que también un poquito refleja la realidad de un adolescente. Cuando eres adolescente, o al menos en mi experiencia, los papás, no, o sea, digo, yo quiero mucho a mis papás y siempre los he querido mucho y siempre han sido importantes en mi vida, pero en esa etapa de la adolescencia siento que como que en los papás es en lo último en lo que piensas. Entonces, claro, tu mundo no incluye a los papás, por más que estén o no estén, de cualquier forma no los incluye muchísimo. Entonces, siento que a lo mejor también refleja un poquito eso, que van a vivir lo que van a vivir y los papás van a estar ahí en la periferia siempre. Así es, Ivanovich. Y después de estas películas adolescentes, John Hughes haría otras cintas también muy divertidas que a mí me gustan muchísimo, como Planes, Trains and Automobiles, con Steve Martin y John Candy, She's Having a Baby, con Kevin Bacon, que aquí se llamó, mira, She's Having a Baby. ¿La has visto, She's Having a Baby? No, esa no la he visto. Uf, ¿la dirigió él? La dirigió él, la escribió y la dirigió. No, esa se me fue. Con Kevin Bacon. Habla sobre un joven adulto recién casado que están esperando un bebé, él y su esposa, y pues el conflicto que eso significa para él, ¿no? El tener que pasar a esa etapa de responsabilidad. Y es una comedia muy divertida. Y Uncle Buck, ¿no? Que es Buck, sí, tío que no termina de crecer. Primera película en la que yo vi
a la entonces y actual esposa del actor Ed Harris, que acaba de ganar el premio Oscar como mejor actriz de reparto por el papel de la bruja en esta película de Weapons, que ahorita se me escapó el nombre de ella. Pero bueno, lo que quiero yo... ¿Perdón? Amy Madigan. Amy Madigan, que siempre... No sabía que estaba casada con Ed Harris. ¿Cómo? No sabía. Así, pero pareja así de toda la vida. Y en estas películas ya está hablando de la etapa adulta, Ivanovich. La responsabilidad de la familia, del trabajo, de tener que madurar, de que no puedes deslindarte de ciertas responsabilidades que ya van con la edad y tu condición como persona, como gente de la sociedad, como gente de la familia, en tu trabajo, etcétera, ¿no? Pero obviamente John Hughes lo hace muy bien a través de la comedia. Pero, insisto, cambia el foco de las cosas que está haciendo Ivanovich. Pues yo creo que vamos pasando a Election, si te parece. Espérame, una cosa que quería mencionar rapidísimo es muy chistoso, la película empieza con una explicación que se volvió viral, ese clip, no sé si te salió en tus redes en algún momento, cuando Trump se obsesionó con las aranceles, con las famosas tariffs. El maestro empieza, que es Ben Stein, empieza a explicar un momento histórico en el pasado de Estados Unidos, en el que hubo un presidente que instauró un montón de este tipo de aranceles y famosamente no funcionaron. Entonces se volvió famoso ese clip porque todo el mundo decía que Trump ni siquiera vio Ferris Bueller para saber que su estrategia de aranceles no iba a funcionar. Claro. Y ahorita que mencionas a Ben Stein, pues a partir de ser aburrido y monótono profesor que parece que permanentemente está pasando lista en la escuela, termina convirtiéndose en un verdadero comentarista económico, en conductor televisivo y actor principalmente en comedias. Entonces, sí, conductor de programas de concursos y demás. O sea, pero no sabía que era comentarista económico. También lo fue en algún momento, justamente por estas referencias. Entonces me parece muy divertido que así haya eso. Jeffrey Jones, pues después aparecería en Beetlejuice, en Amadeus, por ejemplo, y bueno, pues ahorita, ¿no? Está, y se lo será por siempre exiliado de la sociedad por su lamentable, terrible, ¿no? Irresponsable e imperdonable comportamiento. Pero bueno, pues salieron varias personas finalmente de aquí. El propio Matthew Broderick terminaría teniendo una trayectoria muy interesante en cine y teatro, lo cual me parece fantástico, ¿no? Y antes de pasar a eso, Ivanovich, un aspecto más que me gustaría resaltar muchísimo es la selección musical que tiene la película. No nada más tiene rolas que reflejan el momento que se estaba viviendo, sino que recurre a otras como ese cover de Twist and Shout de los Beatles, la canción Dankeschön, que a mí me fascina, la conocí por esta película de Wayne Newton, música como de Yellow, el famoso Oh Yeah, que es con el que termina la película, utiliza música de Star Wars, de mi Bella Genio, como decía yo hace ratito, y el compositor de la película de repente toca temas tipo James Bond, temas tipo Bernard Herrmann de Hitchcock, ¿no? Cuando quiere hacer estas escenas supuestamente de gran tensión, cuando la mamá está abriendo la puerta y posiblemente vaya a descubrir que su hijo Ferris no está ahí enfermo como él había fingido en la mañana, pero después se arrepiente y la cierra y se escucha una música muy tranquila. O sea, es muy divertida el lenguaje cinematográfico y musical que utiliza la película a lo largo de todo su desarrollo, y además de las películas, diría yo, en términos pues de corrección cinematográfica, mejor construida, porque tiene otras John Hughes que de verdad parece que las hicieron unos adolescentes. Esta que es muy divertida también, pero mucho menos, mucho peor armada, de la chica que hacen Weird Science. Pero Weird Science es bien padre. Bueno, a mí me gustaba. Está muy divertida y es una premisa muy simpática y chistosa, ¿no? Pero
está hecha con las patrullas. O sea, sí está, ¿no? Se ve bien chafaldrana. Pero bueno, aquí lo hace sumamente bien. Creo que es uno de sus mejores momentos, fíjate, de madurez para hablar de la inmadurez. Entonces, es una película que quiero muchísimo y la disfruté súper plenamente ahorita y me hacía falta, insisto, por un montón de cosas. Entonces, vámonos ahora sí, como decías tú, a la siguiente. Pues quiero saber qué te pareció Election. Para contar rápido la anécdota, es la historia es un maestro que es interpretado por Matthew Broderick, que es el personaje completamente diferente. Es un maestro que él se identifica como que ama dar clases, le gusta mucho toda la docencia, hasta que un día se encuentra con una muchachita que es de estas perfeccionistas que todo lo hacen bien y todo lo quieren hacer bien y todo lo van a ganar y van a ser las mejores siempre, que es interpretada por Reese Witherspoon, y ella quiere postularse para ser presidenta de la prepa, supongo que del consejo estudiantil. Y él, Matthew Broderick, como que no quiere que esta niña se le dé todo tan fácil, porque ¿por qué se le van a dar las cosas tan fáciles? Además tuvo ahí unas cosas con un amigo de él que no le parecieron bien, entonces le quiere hacer la vida un poco difícil y convence a uno de sus compañeros, que es Chris Klein, a quien recordamos más por American Pie que por otra cosa, para que también se postule. Él es como el jugador de fútbol americano popular que todo el mundo ama, y lo convence para que se postule. Después hace las cosas mal Matthew Broderick para que ella pierda, y pues de ahí se va la película. A mí me encanta, creo que es una película que habla de muchas cosas, es una película que sirve como metáfora también de muchas cosas, pero me interesa saber mucho qué te pareció porque tú no la habías visto. No la había visto. No sucede mucho que yo te recomiende algo que no hayas visto. Sí. No, sí pasa mucho, Ivanovich, por supuesto que sí. De repente cada uno tiene sus propios, ¿no?, referentes y sus propios universos cinematográficos, y a mí me da mucho gusto que podamos intercambiar todo esto. Insisto, es una película que había yo eludido por completo, no la tenía siquiera en el radar hasta la primera vez que me la mencionaste, y bueno, finalmente hasta ahorita la vi. A ver, me parece que está muy divertida, está interesante. No puedo desconectarla de Ferris Bueller porque hay una serie de paralelismos muy poderosos y muy importantes y muy interesantes que entiendo, por lo que investigué, que Alexander Payne jamás los ha reconocido, pero caray, o sea, si esto no es una especie de homenaje, de vuelta de tuerca, de sacar una historia de un contexto ochentero y ponerla una de finales de siglo, no entendería yo de qué trató la película. Y sin embargo, también hay otras cosas que me inquietan mucho cómo trata la película, ¿no? Por ejemplo, sí debo decir que en el 2026, con todos estos movimientos de Me Too y demás, este asunto de la relación que un profesor adulto tiene de sexual con una de sus alumnas, sexual, amoroso, romántico, como quieras, pero finalmente cruza la barrera. Entendería yo que el personaje interpretado por Reese Witherspoon es menor de edad porque está acabando la preparatoria. Me parece que se toca como con mucha ligereza y pues aquí no pasó nada y a continuar, ¿no? Esa parte sí me desconcertó. Allá había un elemento también, Lolita, muy poderoso en la película, ¿no? Porque la pregunta es quién manipula a quién, ¿no? Pero bueno, evidentemente quien más edad y más responsabilidad y más alguien en un ambiente universitario como un profesor de preparatoria, ¿no? O sea, ahí sí no cabe duda, pero sí se podrían plantear todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Eso simplemente pasa como un antecedente que tiene la película, ¿no? Creo que Payne utiliza la película para hablar más de un macrocosmos de la cultura y la sociedad estadounidense que de la vida en una preparatoria. O sea, sí está ahí el asunto de, efectivamente, de las elecciones, de las corruptelas, de la forma en la que distintos sectores de la sociedad se comportan, ¿no? Es como una pequeña analogía que se hace a partir de ese microuniverso, de esta prepa en este pequeño poblado, ni siquiera me acuerdo en qué estado de la Unión Americana sucede toda la historia. Pero lo curioso es que ahora, 3 años después, que no me parece tanto tiempo como para que se inviertan los papeles,
3 años después del estreno de Ferris Bueller, donde era un preparatoriano que se supondría tendría 17 años, el protagonista ahora es este profesor preparatoriano. Digamos que sería como el que era su villano en la película previa, el director Rooney, él es ahora ese profesor, ¿no? Y en ambas películas, en Ferris Bueller Day Off, el director Rooney es el que va perdiendo la dignidad, va perdiendo el control, física y emocionalmente. O sea, hay lesiones, se ensucia, termina en un proceso de humillación. Y el personaje de Matthew Broderick, que se llama Jim McAllister en esta película, le pasa algo muy similar. Va perdiendo el control de su vida, el emocional, el racional, el reputacional, hasta que la misma sociedad termina castigándolo a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel académico, hasta llegar al exilio prácticamente. Entonces, me parece que ese paralelismo con todo y los distintos tonos que tiene la película, porque, reiteramos, Ferris Bueller es más caricaturesco, pero Election o La Trampa es totalmente satírico, Iván. Sí, para mí la parte que más siempre me ha llamado la atención, lo que siempre más me ha gustado de ese personaje de él es el descenso, la forma en la que va descendiendo, lo que dijiste, ¿no? Se va volviendo su vida cada vez más, pues sí, más fea, le empiezan a pasar más cosas, pero todo es, para mí, una metáfora, una analogía de cuando tú tienes rencores y odios y actúas de forma nociva hacia otros, a la persona que más estás dañando es a ti. Entonces, a mí se me hace que esas cosas que empieza a hacer para fregar a los demás, al final del día nada más lo están a él descendiendo más en ese hoyo y le empiezan a pasar más cosas. Entonces, esa es como la parte más alegórica, más como de lección que tiene la película, y a mí se me hace muy interesante esa parte, me gusta mucho por eso. El resentimiento es autodestructivo, ¿no? Al final de cuentas, me parece que ese es el tema que estás manejando y que efectivamente así sucede en la película. Pero en esta suerte de espejo invertido, hablando de las dos películas, haciendo lo que hacemos en este crossover, Matthew Broderick interpreta a Ferris en una, al profesor en el otro. Ferris rompe todas las reglas, el profesor cree en las reglas. Ferris manipula maestros, Jim McAllister cree en la institución escolar, Ferris convence a todos de hacer algo de lo que él quiera, o que tiene la razón, o que vaya un paso más adelante, y aparentemente Jim McAllister intenta hacer lo correcto, pero al final traiciona esos principios que él presumía que tenía, porque nos los presume. Aquí hay otro tema interesante. Los personajes, no nada más el de Matthew Broderick en Election, sino al menos 3 personajes rompen la cuarta pared y nos hablan. Eso me encanta, al auditorio. A mí me fascina. A mí, cuando es un recurso bien utilizado, a mí me parece que es muy padre y se disfruta muchísimo. Vamos viendo la historia contada por cada uno de ellos. Nos la cuenta el personaje de Matthew Broderick, de Reese Witherspoon, que yo no sé si la había visto más joven en alguna otra película. Así de gol, de botapronto, me parece que es la película donde más joven la he visto a ella. Y sí me sorprende ver su carita tan chiquita y no tan aparentemente frágil, pero es también es otro espejo distinto de Ferris. En los términos de que estos dos jóvenes, una que supuestamente quiere hacer todo correcto, estudiar, participar en todas las actividades escolares, pero al final está manipulando a los adultos, y Ferris lo hace rompiendo las reglas para también manipular a los adultos. A mí las voces en off de Election me encantan, porque además están casi, no es un diálogo tal cual, pero casi se están respondiendo entre las diferentes narraciones. Ese juego a mí, yo nunca lo había visto hasta que lo vi en esta película, y siempre me ha gustado mucho también, porque tenemos 3 o 4 personas diferentes que narran diferentes momentos de la película.
ahí tiene, no me acuerdo, les voy a poner aquí cuando haga la edición, aquí pondré el título y el póster. Hay una película muy bonita de Reese Witherspoon, que si no me equivoco es su primera, algo de una luna, no me acuerdo cómo se llama, pero es bien bonita la película, todavía más chiquita. Pero sí es de sus primeros papeles importantes. Ujú. Este, mm, y bueno, perdóname que insista en encontrar todos estos pequeños ecos de Ferris en Election, ¿no? El hecho de que ambas sucedan dentro de la preparatoria, donde los pasillos son un lugar común para que sucedan y se platiquen cosas los personajes, los famosos anuncios también, que tampoco teníamos en nuestras escuelas, los anuncios por altavoz desde la oficina del director, ¿no? El hecho de que los estudiantes conocen muy bien el sistema escolar y su burocracia, pero para romperla, ¿no? Claro. Para brincársela. Eso me parece que es muy chistoso. Y se ha dicho inclusive, Ivanovich, después de tantos años, ¿no? 40 de Ferris y casi 30, ¿no? Rumbo a los 30 de Election, que podría parecer una especie de, le llaman, secuela espiritual de Ferris Bueller, ¿no? ¿Qué pasaría si ese muchacho, ¿no? Que se creía el más listillo de todos, termina ya con una vida, pues no particularmente perfecta ya como adulto. Sí, claro. Se me hace raro que Alexander Payne no lo reconozca. No, hasta donde busqué, no se hace rosca. Pues qué oso. Oye, ya casi nos tenemos que ir, pero no quería que nos fuéramos sin mencionar, no sé si tienes otras cosas que vimos, otras películas que hayas visto y quieras comentar, pero no quería que se me fuera el momento de decir que ya vi Obsession. No sé si ya la viste, Charlie, si no, la he visto, tengo muchas ganas. Todavía está disponible por ahí. Está bien padre. Ya la puedes rentar en casa, ya está disponible en varias plataformas para rentar en casa. Pues vela, te la recomiendo porque está bien padre, sí está bien buena y creo que puede haber un muy buen crossover con algo que se te va a ocurrir a ti, pero no te quiero, como no te gusta saber de qué se trata nada, vela. Exacto, y siento que hay algo que se te va a ocurrir. Nada más que no quería que se nos acabara el tiempo sin mencionar Obsession. Y nada, no sé si tú tuviste chance de ver algo, Charlie. Esta semana vi Cube, El Cubo, la película del 97. Qué buena es. Te digo que me quedé con ganas de verla desde que vimos la de los Pasillos Infinitos. ¿Cómo se llama? Esa. Pasillos Infinitos. Ya sabes cuál. Sí, esta película de horror reciente, Ivanovich, Backrooms, efectivamente. Backrooms, yo no la vi, es que no fue conmigo esa conversación. Sí, ¿no? Yo no la vi, no. Ok, y vi Supergirl, que no sé si ya la comenté la semana pasada, que ya la vi o no. No. Ok, vi Supergirl. Vi Supergirl y... ¿Todo lo que dicen es cierto? Pues casi todo. Creo que el final, si hay algo que sostiene a la película, es la actriz. O sea, ella me parece que está estupenda. Y de verdad que eso, ¿cómo puede inclusive sostener una película que pues se siente totalmente derivativa de lo que hizo James Gunn en Marvel Comics, ¿no? Como que eso de querer arrastrar ese mismo estilo hasta acá, no sé si va a terminar de amarrar y de funcionar. Y lo que he visto, un montón de partidos del Mundial, Ivanovich, perdón, he estado sufriendo, por supuesto, la derrota de la selección ante los ingleses, con el corazón apachurrado, ver que se fuera Egipto también, que luchó hasta el final y con cuestiones ahí, ¿no? Inquietantes en las decisiones arbitrales y demás. Ver otros países que pasaron, como Noruega, o sea, me sigue pareciendo interesante. Vamos a ver en qué acaba, pero sí, le he dedicado mucho tiempo a eso. Yo pensé que solo veías los de México. No, este año, este mundial, me prendí del tema. No, pues está bien, cada quien su... Hay una frase que termina, cada quien su chiste, hay una frase para Muy bien. Bueno, vámonos. Muchas gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado.
quienes nos estuvieron viendo aquí en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @JIvánMorales y por supuesto en @crossoverpodmx en Instagram. Y nos escuchamos la semana que entra. Adiós. Así es, Ivanovich. Muchísimas gracias, Carlos del Río, Charlie del Río, o Charlie del Río Cineseries en distintas redes sociales, en Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más, en cualquier otra red. Muchísimas gracias, Ivanovich. Nos estaremos viendo en nuestro próximo episodio de Crossover con Cine, Cine y más Cine. Dos películas, dos puntos de vista, una conversación con Charlie del Río e Iván Morales. Nos escuchamos en el próximo Crossover.